Vale, tenemos aquí los ajos gigantes, que son estos de aquí, y esos de ahí son los normales. Observar qué gigantes. Estamos a principios de abril, más o menos, para que veáis cómo va evolucionando. Venga, pues ya os los iré poniendo un poquito más adelante. Estamos a mediados de abril y aquí veis los ajos. Fijaros el tamaño en comparación con mi mano del tallo. Y ahora vamos a ver los ajos normales, para que veáis la diferencia de grosor de lo que sería el tronco. Bueno, seguiremos viéndolo más adelante. Bueno, estamos a principios de mayo, está haciendo bastante calor, entonces aquí tenemos los ajos normales y ahí detrás veis que son muchísimo más grandes los ajos elefantes, los ajos gigantes. Entonces a final de abril, principios de mayo, normalmente suelen echar lo que es, veis, el ramillete floral. Aquí hay uno, a ver, aquí hay otro, veis, este ajo también lo está atacando la roya, ¿vale? Un poquito. Entonces, para esto, de manera preventiva, sobre todo si estamos en climas muy húmedos o hay mucha humedad, bueno, yo solamente tengo ese día ya atacado, los demás están bastante bien. Sería interesante sulfatarlos con cobre, algún derivado de cobre. Bueno, respecto a lo que os estaba comentando de los ramilletes de los ajos, es interesante arrancarlos. A ver, yo con una mano sujetando el móvil no puedo, pero lo cogeríamos de aquí y no dejaríamos que crezca más que esto, tiraríamos, ¿veis? Y nos sale de fondo todo lo que es el ramillete. Esto, si queremos, la parte esta de aquí, que es la parte tierna, no la podríamos comer, que está muy buena. Crudo, en ensalada, tortilla, como queramos. Y con los ajos gigantes, ¿veis? Ahí está. La flor nos pasa exactamente lo mismo. Cogeríamos y tiraríamos para arrancarlo, ¿veis? En este caso se nos ha arrancado de aquí, no pasa nada, esto crecerá un poquito y podremos volver a arrancarlo. Así lo que conseguimos es que la planta no concentre su energía para producir la flor y el fruto y reproducirse, y concentre la energía en lo que sería el engorde del bulbo. Luego ya más adelante podríamos proceder a lo que sería el atado o el pisado de los ajos, pero bueno, ya lo veremos, eso ya cerca de la cosecha. Como dice el refrán, los ajos se plantan para Santa Lucía, 13 de diciembre, se atan para San Antonio y se cosechan para San Juan, o sea, el 21 de junio o por ahí. Vale, pues seguiremos viéndolos un poquito más adelante. Bueno, ya tenemos aquí los ajos gigantes, ya veis qué grandes están. Normalmente el ajo se suele cosechar para San Juan, el ajo normal me refiero, pero supongo que como estos los planté antes, los ajos normales, pues ya veis, estos que tenemos aquí se nos están secando, entonces ya sería cuestión de recogerlos. El ajo gigante, sin embargo, lo vemos que todavía está grande, entonces ya veremos si le hacemos la operación del atado, aunque es opcional, o del pisado, también se podría pisar o no, según como vaya, pero bueno, de momento lo vamos a dejar y lo que vamos a hacer va a ser recoger el ajo normal. Voy a sacar unos cuantos para que los veáis y el ajo gigante ya lo cogeremos más adelante. También es recomendable que unos 15 días antes o incluso 20 días antes de la recogida del ajo suspendamos el riego. En estos ajos de aquí ya les he retirado, en el momento que he visto que se empezaban a secar, el riego por goteo, y aunque ayer cayó un chaparrón y está esto un poco mojado, pero la idea es que llevaran pues 15 o 20 días sin regarse. También comentaros que una vez recogidos, y sobre todo si tienen humedad, es recomendable atarlos y colgarlos en un sitio seco y ventilado para que se terminen de secar, porque si no se nos podrían estropear. Luego ya los podemos guardar más adelante como queramos. Bueno, pues lo dicho, os voy a sacar algún ajo para que lo veáis el tamaño y más adelante veremos cómo nos va el ajo gigante. La mejor herramienta para sacar los ajos es el gancho remolachero. Entonces, pues bueno, los iremos picando donde haya uno a uno. ¿Veis? Aquí está. Y así los iremos sacando. Bueno, respecto al atado de los ajos convencionales, ¿veis?
Ya los tenemos aquí atados. Estos que nos habían quedado que están un poco verdes estaban cubiertos por maleza. Estos todavía no se nos han secado y veis, están perdidos de roya. Pero bueno, lo que nos interesa son los ajos gigantes que lo tenemos aquí. Entonces pues bueno, he intentado yo atar ese y se han quebrado todas sus hojas. Pero bueno, tampoco sé muy bien todavía el ciclo que nos lleva, pero bueno, ya se ve que empieza a amarillar un poco, le cuesta un poco más que al ajo convencional. Entonces bien, podríamos atarlo, es opcional, dejarlos, o hay veces, veis, en el ajo y en la cebolla, en este ajo convencional, que en vez de atarlo, lo que se hace es pisarlo, ¿vale? Se pisan y entonces así ya es más que suficiente, no es necesario. Otra cosita que os quería enseñar, ¿veis? Ahí la grieta esta que se ha hecho en la tierra debido al tamaño del ajo, a lo que se ha agrandado el ajo, ¿veis? Entonces pues bueno, tendremos unos bulbos bastante grandes. Entonces ya de aquí esperaremos un poco más a que se nos sequen. Ya prácticamente será para San Juan cuando se cosecha el ajo, y 10 días antes de que se nos sequen, o sea, San Juan es el 21 o sobre el 20-21 de junio, creo, pues suspenderemos el riego. O sea, prácticamente ya. Bueno, aquí tenemos los ajos. Estamos a 23 de junio y nos disponemos a recogerlos. Como dice el dicho, los ajos se recogen para San Juan. Aquí os enseño la estructura que me hice para las tomateras. Tengo un vídeo que la explico, si queréis podéis echarle un vistazo. Y los ajos normales ya los recogimos. Aquí nos quedan algunos ajos normales, ¿veis? Y luego ya tenemos aquí lo que serían los ajos gigantes, mucho más grandes, que ya prácticamente están secos. Hace poco ha caído una tormenta, entonces las tormentas ahora a los ajos no les hace prácticamente ningún bien. Pero bueno, en fin, los sacaremos y los dejaremos a secar a la sombra, pero en un sitio que esté seco y ventilado. Yo en mi caso los dejaré dentro de la nave del almacén, que ahí están muy bien. Los podemos colgar o bien los podemos dejar en caja de cartón o de madera para que se nos sequen y luego ya podemos proceder a almacenarlos. Entonces pues bueno, la mejor herramienta para sacar los ajos es el gancho remolachero. Empezaremos a sacar los ajos convencionales. Que nos quedan aquí todavía unos poquitos y ya seguiremos con los ajos gigantes. Oh, mirad qué maravilla, el primer ajo gigante que nos ha salido. ¿Qué es? Ah, mira. Bueno, tenía un pequeño diente adherido, lo guardaremos también aquí aparte por si nos salen más y vamos a continuar sacando el resto. De momento este año no tengo muchos. Bueno, no le quito mucho la tierra y luego veremos. Voy a sacarlos todos. Bueno, aquí tenemos un ajo gigante, a ver ahí, que lo enfoque. No los he sacudido mucho, porque veis, aquí tiene los hijuelos estos, que se desprenden fácilmente, ¿veis? Simplemente se desprenden con la mano, entonces ya veremos qué hacemos con ellos, porque como sabéis, para tener los ajos bien grandes, lo interesante es que cuando los plantemos seleccionemos los dientes de ajo más grandes. Entonces pues bueno, le voy a quitar un poquito la tierra, así un poco,
y nos iremos a un sitio un poco más limpio para verlos más detenidamente. Pero de momento los limpiaremos un poco más y los dejaremos secar. ¿Veis? Ahí se ha caído otro hijuelo. Además se ve que tienen otro color diferente. Pues eso, les sacudimos un poquito la tierra y dejaremos que se sequen. Aquí veis, ahí están los hijuelos que les podemos quitar fácilmente, además más o menos todos tienen el mismo tamaño y da la impresión, luego destriparemos uno, de que son más duros, tienen como una piel más gruesa. Bueno, como de momento no tengo muchos y como veis no se nos han apelotonado demasiado, pero de todas maneras como máximo los dejaríamos así, descendidos. Quiero decir que ya no pondríamos más, si no tendríamos que ir a por otra caja. Y además el clima es muy seco y hace calor, los vamos a dejar aquí que se nos vayan secando. Yo creo que aproximadamente en una semanica o por ahí ya la raíz y el tallo de los ajos se nos habrán secado. Aquí tenemos los ajos convencionales que ya los cogí y ya les he cortado las raíces y el tallo. También podríamos atarlos por los tallos y colgarlos como se hace tradicionalmente, o incluso hacerlos trenzas, pero yo prefiero hacerlo así. Y luego se guardan en cajas de cartón que se guardan mucho mejor. Aquí tenemos los que acabamos de coger y ahí vemos el ajo gigante. Y aquí, encima de este papel, hemos puesto los hijuelos. Los hijuelos se notan bastante duros, tienen como una cáscara bastante dura. Entonces, bueno, vamos a partirlo, a ver cómo nos sale. Ahí. Ahí. Vale. La cáscara, ¿veis? Es bastante gruesa, tiene bastante protección. ¿Vale? Y luego pues me imagino, lo que pasa es que son muy pequeñitos, que serán comestibles igualmente y estarán buenos, al igual que el ajo gigante. Bueno, pues lo dicho, vamos a esperar que se nos sequen los que tenemos aquí y los limpiaremos. Bueno, unos 15 días después de haber recolectado los ajos elefantes, los hemos limpiado como este de aquí, le hemos cortado las raíces con unas tijeras y ahora ya tenemos aquí el ajo gigante. Entonces, para conservarlos, bueno, yo recomendaría que lo tuviéramos un mes más al aire libre para que perdiera totalmente la humedad y luego si lo vamos a conservar como este, según el clima que tengáis, la humedad y tal que tengáis, lo podríamos conservar de una manera o de otra. Pero bueno, si podemos meterlo en un lugar que sea más o menos fresco y que tampoco tenga mucha humedad, lo recomendable sería, por ejemplo, meterlo entero tal y como está en cajas semiabiertas como esta. Y aquí, por ejemplo, lo podríamos guardar pues en el garaje, en un almacén, en una bodega siempre que no tenga demasiada humedad. Si, por ejemplo, es una bodega y tiene bastante humedad, no demasiada también, porque si tiene mucha, pues al final se nos acabarían estropeando, tiene que tener algo de ventilación, pues bien, también los podríamos atar y conservar colgados. Yo, para mi gusto, la mejor manera de conservarlos es enteros. Pero bueno, también los podemos abrir y sacar los gajos. Yo el año pasado compré la semilla, los gajos, y los guardé en una caja de cartón cerrada. Los compré más o menos pues para estas fechas, que es la fecha de recolección, y los tuve más o menos hasta octubre, hasta el tiempo de plantar. Y más o menos se guardaron. Algunos se estropeó un poco, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir la cabeza para que veáis cómo son los dientes. Lo vamos a limpiar. Todavía está un poquitín verde. ¿Veis? Se hubiera sido recomendable dejarlo que se hubiera secado un poco más, pero bueno, por terminar ya el vídeo, pues lo vamos a abrir para que lo veáis. Y así veáis los dientes.
Bueno, ahí los veis cómo nos van saliendo. ¿Veis? Todavía está un poquito verde, entonces lo que os comento, habría que dejarlo un poquitín más de tiempo. No voy a abrir la cabeza entera, porque ya sí, ya es más que suficiente. Y este ya lo guardaremos que se termine de secar. Ya veis los dientes, lo grandes que son más grandes de los que os enseñé a la hora de sembrarlos. Y luego comentaros también, aquí tenemos el hijuelo, que he estado investigando, y la diferencia de plantar el diente de ajo entero al hijuelo es que el hijuelo le cuesta bastante más germinar, ya haremos un vídeo también. Podríamos pelarlo para adelantar el germinado y luego al siguiente año nos va a dar un diente de ajo, no nos va a dar la cabeza. Y si ese diente de ajo lo volvemos a plantar, ya nos daría la cabeza entera. Y si plantamos el diente de ajo, directamente al año siguiente, como en este caso, lo que nos va a producir va a ser la cabeza entera de ajos. Entonces, pues bueno. Luego, respecto a los dientes, pues vamos a abrir un diente y lo probaremos y os comentaré en directo un poquitín, pues el sabor que tiene. Así un diente a palo seco, pues bueno, igual es un poco gore, pero bueno, es la mejor manera de probarlo. Entonces, pues lo voy a pelar y lo cortaremos en rodajitas. Lo voy a emplear para hacer una fritada, pero un trocito lo probaré y os comentaré la diferencia con un ajo normal. ¿Veis? Mirad qué maravilla de ajo. Entonces, pues bueno, aquí lo vamos a cortar en rodajitas, más o menos. Se ve como un ajo normal, quizás un poquitín más acuoso, pero bueno, por lo que digo, que está todavía un poquitín verde. De olor, sí que tiene un olor, yo diría que más tirando a puerro que a ajo, pero bueno, también sabe a ajo. Y voy a probar un trocito y os comento el sabor que tiene el ajo. Pues sí, es bastante suave, no pica mucho como si fuera un ajo normal, pero bueno, un poquito sí que pica. Y tiene un sabor a puerro, se parece más al puerro de sabor que al ajo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, dadle un like y suscribiros a mi canal. ¡Hasta luego!